Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. Hola chicos de GR Kids, me encanta saludarlos de nuevo y desde nuestro nuevo set de grabación lo preparamos especialmente para ustedes. Esta semana voy a estar compartiendo con ustedes la palabra en nuestro canal de YouTube. Siempre, como siempre, a las 9 de la mañana ustedes pueden encontrar la enseñanza ya disponible, GR Kids, ¿listo? En YouTube. Para mañana, para que podamos divertirnos y trabajar juntos lo que tengo preparado, lo que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes, necesito que tengan a la mano varias cositas como tijeras,
hojitas de colores, marcadores y bueno, puedes buscar 2 carpetas o 2 recipientes o 2 bolsitas, qué sé yo, para que las tengas ahí a la mano porque vamos a hacer una actividad bien chévere y que vamos a estar trabajando en ella durante varias semanas en este año. ¿Listo? Entonces nos vemos mañana. Los amo a todos y les mando un fuerte abrazo. Hola chicos, seguimos aislados pero conectados. Dios sigue hablándonos. Súmate a nuestra conexión todos los sábados a las 7 p.m. a través de nuestro Instagram @grcomunifebello. Te esperamos. En esos días alguien me contó que le gustaba mucho la historia de Gedeón, lo cual para mí fue raro porque es la primera persona que escucho que le gusta la historia de Gedeón. Yo le he leído y he aprendido cosas, pero nunca me había detenido tanto en su vida, en la vida de Gedeón, como hasta ahora, que hemos estado hablando de él. Y quiero que sigamos hablando de él hoy desde otra perspectiva o mirando o aprendiendo otras cosas de él. Vamos a aprender un poquito de su liderazgo, de unos rasgos interesantes que mostró. Y esto encaja en una serie que hace unas semanas estuve dando. Para este tiempo hemos llegado. Tenemos que levantarnos como líderes. Y creo que de Gedeón podemos aprender algo de este liderazgo. Pero antes de saltar allá, yo quiero que recordemos cómo comenzó la historia. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 6. Al recordar cómo comenzó la historia, quiero resaltar otra situación que la historia nos enseña. Jueces capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice la Biblia: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces, toda esa historia comienza, la Biblia dándonos un panorama de lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Estaban siendo oprimidos por un pueblo llamado Madián, los madianitas. Venían y los mortificaban, venían y les robaban sus cosechas, venían a fastidiar o a dañar. Imagínate uno tener esa perspectiva de alguien. ¿Cómo te parece esa persona? Uy, es dañina y fastidiosa. Bueno, los madianitas eran algo así, dañinos y fastidiosos, insoportables, venían a destruir siempre. En ese contexto comienza la historia de Gedeón y el pueblo clama por rescate. Ahora, lo que yo quiero resaltar en esta enseñanza, para iniciar, porque quiero de aquí como empezar a enfocar en Gedeón, en su liderazgo. Hemos visto las inseguridades de Gedeón, hemos visto, bueno, la semana pasada las acciones de restauración de la devoción real que Gedeón inició, y vamos a conectarnos un poquitico con eso. Pero el pueblo estaba clamando por una liberación político-militar. Lo que el pueblo pensó que necesitaba era que los madianitas dejaran de oprimirlos. Ellos clamaron por ayuda. Recuerda lo que dice el versículo 6. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Recuerda, pero ellos querían ser liberados militarmente. ¿Cómo lo liberó el Señor? Ellos estaban pidiendo libertad de un pueblo opresor. Ellos estaban pidiendo una intervención político-militar de Dios, una liberación político-militar. Pero ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Vamos a Jueces 6, del 25 al 26. Esa noche, y eso fue lo que miramos la semana pasada, esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima.
colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Ahora, me parece interesante porque ellos estaban pidiendo una liberación político-militar y lo que Dios inició fue una restauración de la devoción correcta, una restauración de la correcta religión, la relación con Dios. Y yo no sé si lo notas, porque a mí esto me llegó. Muchas veces uno está pensando que el problema es una cosa cuando el problema es otra. Si quizás tú hubieses entrevistado a un israelita en esa época y estás allí eres un periodista, estás allí, hola, sabemos que estás sufriendo en ese tiempo, ¿cuál crees tú que es la razón por la que estás sufriendo? Posiblemente un israelita promedio diría, los madianitas. Y entrevistan a otro, ¿cuál crees tú que es la problemática que ustedes están? Si la pudieras describir, ¿cuál dirías? Los madianitas nos están oprimiendo demasiado. Creo que la mayoría de los israelitas, al preguntárseles cuál era el problema, dirían, los madianitas nos están dañando la vida, están robando, están fastidiando, son opresores. Pero Dios sabía que ese realmente no era el problema de fondo. Ellos pensaban que quizás ese era el problema, pero Dios inicia la restauración, el arreglo del problema, restaurando la correcta devoción. Recuerda, hablamos la semana pasada que Gedeón tuvo que derribar el altar a Baal y el poste dedicado a Acera o Astarte para elaborar un altar al Dios verdadero. Entonces, a veces nosotros pensamos que algo es el problema, pero realmente no lo es. Y eso es una gran enseñanza, me parece a mí. Podemos pensar que el problema es el dinero, pero puede que el dinero no sea el problema. Puede que el problema sea nuestros hábitos de consumo. En estos días hablando con alguien que tiene su vida financiera revolucionada, ilimitada, como muchos, y yo le preguntaba, ¿cómo has pasado? Y él me decía, bien. Me he dado cuenta que gastaba dinero en cosas que yo no necesitaba. Porque estamos bien, hemos comido bien con mucho menos dinero que el que yo creía que necesitaba antes. A veces pensamos que el problema es una cosa, cuando el problema es realmente otra. Pensamos que el problema es el dinero, que si tenemos más dinero, por ejemplo, viviríamos mejor. Pero nos damos cuenta de que el dinero no es la problemática. El problema es quizás no saber manejarlo. Para algunos, obviamente, no podemos generalizar, no es el caso de todos, pero eso es lo que yo quiero que esté reflexionando para iniciar. Pensamos que el problema es el tiempo. No hay tiempo para todo lo que quiero hacer, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para aquello otro, pero quizás el problema no es el tiempo, quizás el problema son las prioridades. ¿A qué le estamos dedicando tiempo nosotros? ¿Qué estamos permitiendo que nos consuma más el tiempo que tenemos? Pensamos que el problema es una persona. Esa persona es terrible, o esa persona es fastidiosa, esa persona tiene un carácter o tiene orgullo, tiene tantas cosas malas. El problema es esa persona, pero quizás el problema no es tanto esa persona, el problema eres tú, que se deja provocar por esa persona, que le has dado autoridad a esa persona para que te mortifique. Tú no puedes cambiar a esa persona, posiblemente, puede que ni te escuche consejos, pero sí puedes cambiar cómo tú reaccionas ante los defectos y problemas de esa persona. O quizás piensas que el problema es una persona, pero el problema realmente eres tú. O es otra persona, no la que tú pensabas. Entonces, esto me parece significativo para considerar y considerar seriamente. A veces pensamos que algo es el problema. A veces oramos, Señor, quita esto de mí. O Señor, haz esto en mí. Y pareciera que Dios estuviese respondiendo de una forma equivocada porque empieza a tratar con otras cosas. Pero Señor, yo te estoy pidiendo que me aumentes los ingresos. Yo necesito ganar más. Y mira, antes estoy ganando menos. O antes aquello se limitó. Señor, yo te estoy pidiendo que esta relación mejore, que esa persona cambie. Pero me estás mostrando tantos defectos en mí. Yo quiero que la cambies a ella. Y quizás Dios te está mostrando que el problema eres tú y que quiere cambiarte a ti. Señor, pero es que ese compañero de trabajo es tan terrible, quítalo de este lugar o sácame. Y de pronto lo que Dios quiere es trabajar algo contigo. A veces pensamos,
Como el pueblo de Israel quizá pensaba que el problema eran los madianitas, pero ese no era el problema central, esa era la cereza de la torta. El problema central para ellos es que se habían alejado de Dios. Hace un tiempo hablaba con una pareja, estaban en problemas matrimoniales, pero fue muy bonito porque ambos, hablando con ellos en consejerías separadas, uno dijo lo mismo que el otro, dijeron, nuestro problema, pastor, es que nos alejamos de Dios. Sí, la otra persona ha hecho cosas que no me gustan, pero el verdadero problema es que nos alejamos de Dios. Yo quiero que consideres para iniciar a ver unas cualidades en Gedeón, del liderazgo de Gedeón, quiero que consideres si de pronto te puede estar pasando a ti, que estés atacando algo como problema, algo que realmente no es el problema central, o te estás dejando desviar de algunos asuntos que son secundarios, que quizás hay que tratarlos, quizás hay que lidiar con ellos, pero quizás no es el asunto primordial que tienes que enfrentar. Hay algo más importante o algo que es el detonante de todo lo disfuncional que estás experimentando. Considéralo, porque luego de esto Dios levanta a Gedeón para restaurar lo que está mal, comenzando en primer lugar con la devoción religiosa, la devoción al verdadero Dios, lo vimos la semana pasada, y ahora comenzando o siguiendo con la restauración de la autonomía y de la libertad del pueblo de Israel en su tierra. Vamos a mirar esto, porque Gedeón aquí empieza o sigue siendo protagonista, empieza a restaurar, a limpiar el pueblo de la devoción equivocada, pero sigue ya con lo militar, con lo que el pueblo quizás inicialmente consideraba el problema, es lo secundario que ataca a Gedeón, y vamos a centrarnos en eso y lo que de Gedeón nos enseña el liderazgo en esta segunda faceta. Jueces capítulo 7, acompáñame a Jueces capítulo 7, versículos 12 al 22. Vamos a mirar dos aspectos del liderazgo de Gedeón que podemos nosotros replicar. Jueces 7, del 12 al 22. Dice la Biblia, recuerda, estoy leyendo una traducción viviente. Los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Ahora, recuerda, los otros textos ya los hemos leído y tú puedes leer el contexto amplio en tu casa. Estoy leyendo solo una porción para no demorar mucho, pero lee, si no te acuerdas cómo llegamos acá, pues lee. Recuerda que Gedeón bajó por mandato de Dios a escuchar una conversación que estaban teniendo unos madianitas y se dio cuenta que ellos estaban ya viéndose derrotados por un sueño que tiene uno, el otro lo interpreta. Entonces eso lo puedes recordar o hacer una pausa en el video y leerlo. Bueno, pero vamos acá. Versículo 13. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, precisamente cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero. Aquí está la historia y el sueño ahí está. Entonces vamos a saltar al versículo 15. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y dijo: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de la guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él, recuerda que había otros 2 grupos, otros 100 hombres rodeando por otro lado del campamento, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita, entonces de un momento a otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón.
Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Bet-Sitá, cerca de Serera, y hasta la frontera de Abel Meholá, cerca de Tabat. Interesante esa historia, porque en primer lugar, lo que yo quiero resaltar del liderazgo de Gedeón es que Gedeón fue estratégico. Y esto me llama la atención porque Gedeón tenía una promesa de Dios, una promesa que fue ratificada 4 veces. Eso lo vimos hace unas semanas, donde Gedeón pide unas confirmaciones, Dios se las da. Y luego Dios, en la historia que empezamos a resaltar hoy, Dios le da otra confirmación a Gedeón, ¿no? que él no pidió, la del sueño que el hombre madianita interpreta de su compañero. Y es claro que Dios estaba allí, Dios mismo le dijo, vaya, escucha lo que la gente piensa. Entonces había una promesa que Gedeón tenía. Pero lo que me parece interesante es que Gedeón no se quedó con la promesa. Una promesa de Dios, uno podría decir, es suficiente. Pero una promesa de Dios, sin las acciones que corresponden a esa promesa, pueden hacer. No puedo decir que todas las promesas, hay que discriminar cada cosa. Pero en muchos aspectos, una promesa, si la tengas, va a requerir que tú hagas algo. Gedeón diseñó una estrategia y eso me parece muy diciente. Así tengas una promesa de Dios, así Dios te haya hablado algo con una certeza enorme, aunque Dios nos haya bendecido con un talento, una capacidad de hacer algo, algo tenemos que hacer también de nuestra parte. No podemos quedarnos simplemente confiados o paralizados en que eso que Dios nos dijo o esa capacidad que Dios nos dio va a actuar por sí sola. Bueno, a no ser que Dios te diga, quédate quieto y ve que yo soy Dios, como se le dijo a otro rey. Quédate quieto y mira que yo soy Dios. Aunque puedes mirar ahí incluso que algo tiene que hacer con este mandato. Algo particular de esa estrategia es que no parecía una estrategia muy cuerda, no parecía una estrategia de un militar. Mira, tenían que tener un shofar, ese cuerno que tocaban, el famoso shofar, que era un cuerno hecho con una trompeta hecha con cuerno de carnero. Tenían que portar una vasija, la vasija tiene una antorcha. Esa era la técnica de batalla, la táctica, la estrategia. Antorcha, vasija, shofar. Esto no parece como muy civilizado, no parece una técnica de batalla muy grande. Bajo estándares del Oriente Cercano e incluso estándares de hoy, esa estrategia parece ridícula. Ahora, yo supongo que Dios estaba detrás de esa estrategia. Dios estuvo dirigiendo a Gedeón en todo y supongo que Gedeón recibió dirección de Dios para esa estrategia que resultó estupenda. Y nos debe enseñar algo. Recuerda lo que pasó. La gente se confundió. Es posible que al estar rodeados era la noche, ver antorchas, ver los ruidos de las cosas, de las vasijas que se quebraban, el shofar, es probable que ellos pensaron, no, aquí hay miles, y ellos enloquecieron y empezaron a atacar, increíble. ¿Quién iba a pensar que ese iba a ser el resultado? Quizá era lo que Gedeón había planeado. Gedeón estaba convencido de que iba a funcionar, si por algo lo hizo. Supongo que Dios lo dirigió y es un gran mensaje para nosotros. Obedece al Señor en las cosas que Él te dirige, así parezcan locas, así no parezcan tener mucho sentido. Si Dios te dirige, porque el peso está en Dios me dirige, obedécelo. Tenemos que aprender a pensar por fuera de la caja, tenemos que aprender a dejar de ser tan rígidos. Hay personas que no son capaces de hacer algo diferente a lo que siempre han hecho. Y sufren mucho, las personas rígidas, las personas inflexibles sufren mucho en la vida y hacen que las personas que están con ellos, sus empleados o parejas o hijos o padres o amigos, que las que estén con ellos sufran mucho también por esa rigidez porque no piensan por fuera de la caja. Déjame decirte, tienes que aprender a hacerlo, a salir de tus límites, a hacer cosas diferentes, especialmente cuando estás seguro, Dios me está dirigiendo en esto. Mira, ahorita muchas personas perdieron trabajos. Muchas personas tienen sus trabajos frágiles.
o sus empresas. Se tienen que, como esa palabra ahorita tan famosa, reinventar. Bueno, a veces parece trillada, pero es verdad. ¿Qué cosas nuevas? Yo también, yo estaba diciendo, bueno, si la iglesia no la podemos volver a abrir por mucho tiempo, bueno, ¿qué vamos a hacer de nuevo? ¿Cómo vamos a afrontar esta nueva etapa de la iglesia? Tenemos que, bueno, y lo estamos haciendo en parte. Estas prédicas responden a esa realidad. No podemos decir, el templo lo cerraron, no se puede hacer iglesia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cuándo la iglesia estuvo limitada a un templo? Lo aprovechamos, si no vemos la hora de regresar para adorar juntos, y es un centro de entrenamiento, pero no es el centro de la devoción y no es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es Cristo, y Él está allí en tu casa. Tenemos que pensar fuera de la caja. ¿No tienes trabajo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes vender? ¿Qué sabes producir? ¿Qué puedes hacer? Tenemos que salirnos de los límites, que a veces el éxito nos ha traído esos límites. O sea, haber triunfado en algunas cosas, ser muy bueno en algo, nos puede traer esos límites. Solo nos limitamos a eso porque nos ha funcionado y podemos estar incluso perdiendo oportunidades por no abrir la perspectiva. Es bueno que lo consideres. Es lo primero que quería resaltar. Gedeón tenía una promesa de Dios, pero aún así diseñó una estrategia. No se recostó simplemente en lo que Dios le había dicho. No, yo tengo que hacer algo y diseño una estrategia loca, una estrategia que no parece estrategia militar ni que pudiese tener algún efecto bueno, pero lo tuvo, porque Dios estaba allí, Dios estaba dirigiéndolo y él fue arriesgado y vio el fruto. Lo segundo que quiero resaltar está basado en el versículo 17 y 18, un texto que me llamó la atención. Esperemos a ver si tú logras ver lo que yo vi. No tienes que verlo y no está mal, pero miremoslo, 17 y 18. Después les dijo Gedeón, vamos a recordar, ya lo leí, fíjense en mí, cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. Me encanta esto. Gedeón no simplemente da una instrucción de por ciento loca, ya lo miramos. No simplemente da unas directrices, Gedeón lidera esta estrategia. Dice, cuando yo lo haga, háganlo ustedes. Miren que yo lo voy a hacer. Cuando yo llegue al límite del campamento, cuando yo y los que están conmigo empecemos a hacer. Me encanta esto, lo que nos habla el liderazgo. Un líder tiene que encarnar lo que enseña. Un líder tiene que mostrar con su ejemplo y con sus acciones lo que se espera que hagan las personas lideradas. Eso aplica para ti como padre, para ti como líder de un grupo de trabajo en la universidad, un grupo de trabajo en el colegio, un grupo de trabajo en la empresa, o tú como líder de un negocio, tú como liderando una microempresa, tú como líder de la iglesia, tú como pastor. Tienes que mostrar cómo se hace lo que estás pidiendo. Gedeón lideró lo que él estaba esperando que ellos hicieran. Gedeón lo mostró con su ejemplo. Yo recuerdo a un profesor de educación física que tuve. Lo llamamos el abuelo. Yo le tenía miedo. Yo soy egresado del Pascual Bravo, Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo, allí en Medellín. Y los primeros años del bachillerato, tuve profesores, algunos barrigones, no sé si ustedes también tuvieron de esos profesores, unos todos gordos, que llegaban y daban instrucciones mientras ellos estaban sentados, o comiendo papita, o tomando Coca-Cola, 20 abdominales, 10 vueltas, o muchas veces solo llegaban con un balón, hoy es libre, fútbol, o baloncesto, o lo que quieran, libre. Yo tuve esos profesores, especialmente los primeros años de mi formación de bachillerato, pero yo sabía que los últimos años, creo que era 10º y 11, tenía que ver clase con un hombre que llamábamos el abuelo, y era un hombre duro, parecía militar. Y el abuelo, porque aunque no era tan anciano, pues tendría 60 años, creo yo, cuando nos dio clase, era ya completamente canoso, como que siempre fue muy canoso, pero sí nos ponía a trabajar mucho. Sorprendentemente, llegó el día que yo temía, porque yo sabía que el abuelo hacía unos ejercicios fuertes, y era un día en el que había que hacer un recorrido como de 10 kilómetros de trote. Yo sé que algunos son muy deportistas acá,
y quizás eso es nada, pero para mí en esa época ya era mucho, especialmente porque era algo de mucho tiempo, era como 2 horas o 1 hora trotando, no recuerdo, o no sé si era más, porque fue mucho tiempo trotando. Y había que subir como yendo para San Cristóbal, había que trotar, subir una montaña, creo que las Margaritas, y descender, bajar por la 80, no sé, bueno, Colpizos, eso sí existía antes, una trotada impresionante, creo que eran como 10 kilómetros, si no es más. Y yo estaba asustado ese día, terrible, pero sorprendentemente el abuelo se fue a trotar con nosotros. Y bueno, imagínate, unos puros jóvenes, 15, 16 años, salían disparados. Había unos excelentes deportistas en mi grupo. Yo nunca fui un buen deportista, me encantaba el deporte, pero nunca tuve mucha resistencia. Pero ahí había que hacerlo, empecé, y el abuelo empieza a trotar con nosotros. Todos los pasaban, yo lo pasé primero el abuelo, porque pues, bueno, estaba más joven, pero me sorprendió que el abuelo trotó con nosotros. No solo nos dijo, vayan, hagan ese circuito, los espero, vamos a cronometrar quién llega primero, segundo, el que llegue de último, tal cosa. Como nos pasaba, a veces nos mandaban al Cerro del Volador, hoy toca morro, morro. El morro era para calentar, se esperaba que uno lo hiciera en 40 minutos, media hora, yo no recuerdo, yo siempre era de los últimos. Yo odiaba a esos que pasaban flaquitos, aunque yo era flaco en esa época, pero además de flaquitos eran ágiles, me pasaban y subían el morro, y cuando ya apenas estaba llegando ellos ya estaban llegando al colegio otra vez, terrible. Pero el abuelo se iba con nosotros. Fue un gran mensaje. Y bueno, el abuelo a su ritmo, siempre se fue un ritmo pequeño, primero yo me lo pasé fácilmente, pues yo arranqué a toda velocidad, pero por allá me alcanzó y me pasó. Y yo iba hiperventilando prácticamente. Yo recuerdo, llegué esos últimos escalones al colegio lleno de calambres, pero impactado, porque no solo nos mandó a que hiciéramos eso, sino que fue a correr con nosotros. Eso hacen los líderes. Y yo quiero que escuches esto. Es inmoral. Escucha que son palabras fuertes y las digo con firmeza. Es inmoral pedirle cosas a las personas, a los liderados. Llámese hijos, llámese empleados, llámese alumnos, llámese discípulos, cualquiera que sea liderados. Es inmoral pedirle cosas a los liderados que uno no está dispuesto a hacer. Es inmoral. Hay cosas que uno ya hizo. Tú no tienes toda la autoridad para decirle a otros, hey, hazlo. Yo lo he hecho. No te estoy diciendo que hagas algo que yo no soy capaz de hacer o que no he hecho. Es inmoral uno pedirle cosas a la gente que uno no está dispuesto a hacer. Es una de las trampas del liderazgo y uno de los cánceres del liderazgo hoy en día, llámese en el gobierno, en la iglesia, en la industria. Gente que piensa que su posición de liderazgo es solo para mandar y para desligarse de cosas que no quiere hacer o que no es capaz de hacer para que otros las hagan. Pedirle a la gente que haga algo, especialmente cuando uno le pide a alguien que haga algo que uno no quiere hacer. Y a veces manipula o ejerce control. Hay padres que le pidan a los hijos que desconecten del celular cuando ellos se mantienen pegados del celular. Usted se mantiene viendo eso y usted quizás se mantiene viendo otra cosa. O sea, a veces estamos pidiendo algo que nosotros mismos no estamos haciendo. Y eso es delicado. No quiero ser malinterpretado. Uno no puede hacer de todo. Como pastor de esta iglesia, yo no puedo hacer de todo. Fuera porque es incorrecto, es antibíblico. Pero yo trato de reconocer las habilidades que la gente tiene y ponerlas allí. Pero les digo, yo comencé como mujer en la iglesia. Ujier de jóvenes, comencé con Ujier, lo que pues, ahorita nosotros llamamos logística aquí en la iglesia, pero yo era Ujier de joven en los 17 años cuando llegué. Mucho trabajo, hasta tarde me quedaba arreglando sillas, viviendo en Bello y sirviendo en Medellín, arreglando sillas. Pero serví con mucho amor, lo disfruté mucho. Después me fui capitán de Ujieres, uno de los coordinadores de Ujieres. Después me invitaron a participar de ser profesor de
capacitación, escuela de formación, en esa época la llamamos capacitación, y bueno, pero pasé por muchas cosas. Estuve detrás del escenario haciendo cosas para que otros pues, predicaran o hicieran espectáculos y cosas, shows o obras de teatro. Hice obras de teatro, hice de todo. Casi lo único que no pude hacer fue cantar. Y todavía le sigo pidiendo a Camilo que me deje cantar, que me deje hacer los coritos. No tengo el talento. Entonces no estoy diciendo que uno debe hacerlo todo, no, uno tiene que delegar, especialmente cuando hay gente que lo hace mejor que uno. Pero quiero que entiendas esto, cuando mandas a hacer cosas a las personas que tú no estás dispuesto a hacer, eso es inmoral, inmoral. Si tú mandas a alguien a recoger una basura que tú no eres capaz de recoger, estás fallando. Puede que la persona no se dé cuenta, puede que la persona, sí señor, yo lo hago, pero tú sabes, yo no sería capaz de recoger eso. Yo quiero que miremos a Gedeón con otros ojos. Lo vimos como el inseguro hace unas semanas. Lo vimos la semana pasada como el que estaba restaurando la devoción correcta. Bueno, lo vimos hoy también, lo recordamos. Pero ahora veámoslo como líder. Este hombre que obedece a Dios en instrucciones locas, pero este hombre que también encarna, da el ejemplo para que la gente lo pueda imitar. Es un gran aprendizaje. Yo quiero que medites en cómo estás liderando. Quiero que medites en cómo estás siendo un líder en tu casa, en la industria, en la iglesia, donde sea que ejerza el liderazgo, en la universidad, en el colegio, que puedas reflexionar. ¿Será que estoy exigiéndole a otros cosas que yo mismo no soy dispuesto a hacer? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra que nos reta y nos inspira. Ayúdanos, Señor, a ser referentes para otros. Ayúdanos a ser ejemplo. Padre, que no pidamos cosas que no estemos dispuestos nosotros mismos a hacer. Que seamos correctos y honestos en nuestro liderazgo, íntegros, y que nuestro liderazgo transforme la sociedad. Ayúdanos a creerte en las cosas locas que nos pide, porque vamos a ver el fruto de esa fe en el nombre de Jesús. Amén. Familia, oremos en todo momento. Demos gracias a Dios por todo. Es lo que Él quiere de nosotros como creyentes. Nuestro tiempo de oración sigue siendo los lunes, miércoles y viernes, a las 6:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Familia, el tiempo de reflexión es para estudiar la palabra y meditarla en la casa. Todos los martes y jueves a las 7 de la mañana estarán disponibles en nuestro canal de YouTube Comunidad Cristiana de Fe Bello. Te esperamos. Las ofrendas a la Comunidad Cristiana de Fe Bello la puedes hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia número 311-7766-1697 a nombre de Comunidad Cristiana de Fe Bello con NID 948-5276-1. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed.